Ángel Guimerà está considerado el dramaturgo más importante de la literatura catalana del siglo XIX y principios del siglo XX, y el de más proyección internacional, además de poeta, escritor y eminente orador político. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1945, hijo de la canaria Margarita Jorge Castellano y el catalán Agustín Guimerà Fonts. En la cima de su prestigio, Guimerà adoptó un importante papel en la política catalana de su tiempo y como presidente del Ateneo de Barcelona, en 1895 pronunció su discurso inaugural en catalán, hecho insólito hasta ese momento. En 1923, el principal teatro de Santa Cruz de Tenerife, que es el más antiguo de las Islas Canarias, inaugurado en 1851, es rebautizado con el nombre de Ángel Guimerà. A su vez, en la Plaza del Pi de Barcelona se encuentra una estatua de bronce, réplica fiel de la que se encuentra situada frente al citado Teatro Guimerà de Santa Cruz de Tenerife, como muestra de la imborrable huella del escritor canario en su ciudad natal. Ángel Guimerà hace una absoluta revolución en los planteamientos teatrales de su tiempo. Hasta él nadie había tratado los temas que él trata, ni cómo él los trata. Será tan importante esa revolución que generará muchos ecos posteriores, entre los cuales, y muy especialmente, la figura y el teatro de Federico García Lorca, que bebe muy claramente del teatro de Guimerà, al menos de su primera época. Guimerà llega al teatro catalán después de la recuperación de la lengua catalana en el teatro, que había estado siglos inexistente. En Cataluña había un fenómeno que los teóricos llaman diglosia, que quiere decir que en casa se habla catalán. De hecho, la presencia de la lengua castellana en Cataluña hasta mediados del siglo XX era casi inexistente. En casa se habla catalán, pero en la iglesia se reza en castellano, en los juzgados se habla el castellano, en la escuela se habla el castellano y en el teatro se habla en castellano, en un momento donde el teatro era la máxima expresión de difusión cultural y de las ideas con las que se podía educar a la sociedad. En 1870 y pocos, Frederic Soler, conocido como Serafí Pitarra, empieza a recuperar el sainete popular catalán, en lengua catalana, para el público y se descubre muy rápidamente que de una presencia absolutamente inexistente de la lengua catalana en los escenarios catalanes pasa muy rápidamente a ser la lengua hegemónica. Pero luego vendrá una generación de intelectuales vinculados a un fenómeno que en Cataluña se llama la Renaixença, el renacimiento de la lengua catalana, en el que dicen estos intelectuales, ya que hemos salvado la lengua, intentemos que no esté contaminada con este producto populista que es el sainete popular y vamos a darle una mayor elevación. Por tanto, tenemos que conectar este nuevo teatro en lengua catalana con lo que está sucediendo en Europa y la recuperación del género trágico, que es el género elevado por excelencia. ¿Quién va a ser el que va a desarrollar la tragedia en lengua catalana? Tú. ¿Y quién es ese tú? Un joven poeta que había empezado a escribir poesía en catalán y que se llamaba Ángel Guimerà. Bueno, yo me siento afortunado porque soy sobrino nieto de don Ángel Guimerà, como lo llamamos en la familia, y desde siempre he estado rodeado de historias sin saberlo. En el caso de mi familia, mi padre, notario e historiador, tenía en la biblioteca de lengua catalana mejor de Canarias y afortunadamente está todavía en la Universidad de La Laguna. Y él era un gran admirador de su tío, tenía cuadros y retratos, tenía toda su obra y me contaba anécdotas que había leído en los libros, ¿no? Y claro, conocer a este personaje con una placa en la casa donde nació, el Teatro Guimerà, con ese nombre, y empiezas a remontarse hacia atrás, ¿no? Y luego, cuando yo tenía 8 años, se inauguró en el Parque Municipal la primera escultura, un busto dedicado a Guimerà, con lo cual nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Pero la circunstancia más curiosa fue el año 1983, que acompañé a mis padres a la inauguración del monumento a don Ángel en el centro histórico de Barcelona, en la plaza de Josep Oriol, y entonces
aquello me abrió una puerta a un mundo insospechado. Yo me he dedicado al siglo XVIII y de pronto me encuentro con que en Canarias la presencia catalana en la primera mitad del siglo XIX fue muy importante y por lo tanto el nacimiento de Guimerá no es fruto de la casualidad. Agustín Guimerá y Ramón, mi tatarabuelo, el nombre de Agustín está en todas las generaciones de la familia Guimerá desde el siglo XIX. Vino a Tenerife después de las guerras napoleónicas, era piloto que hacía la carrera de Cuba y aquí se estableció para abrirse al extranjero. Cuando los hijos de su hermano Salvador, que era el hereu que estaba en Vendrell, donde procede la familia Guimerá, llama a sus dos sobrinos, Agustín y Isidro, para que trabajen en su casa de comercio en Santa Cruz de Tenerife. Agustín se casa con una canaria llamada Jorge y de ahí tiene dos hijos, que es Ángel Guimerá, el dramaturgo, y Julio, su hermano, que muere relativamente joven. La escena catalana siempre había mirado hacia la escena madrileña porque era donde se había producido el gran teatro en España. Y a partir de la figura de Ángel Guimerá, eso se va a invertir. Va a ser la escena madrileña que va a mirar a la escena catalana, especialmente por la figura de Guimerá, porque va a generar unos nuevos paradigmas de modernidad que van a ser revolucionarios en los escenarios de su tiempo. Es muy importante ver la relación que hay con la obra de Guimerá con la figura de María Guerrero, una de las grandes figuras del teatro español, que será la que reconoce el valor de la escritura teatral de Guimerá y lo estrena muchas veces en Madrid en castellano, pero no con escritura del propio Guimerá, que no escribió nunca teatro directamente en castellano, sino con las traducciones de su gran amigo Echegaray. Y María Guerrero llevará a Guimerá no solo a los escenarios españoles, sino también a los escenarios del continente americano. Era un hombre alto, elegante, muy tímido, que tuvo un desamor en su juventud, un hombre típico de la Renaissance catalana, muy romántico, muy apasionado por dentro y con una gran sensibilidad artística, ¿no? Y cuando descubrí que su obra, traducida a un lenguaje moderno, seguía teniendo actualidad, me encantó el personaje. Por ejemplo, tuve la suerte de poder asistir a la lectura teatral de Lluís Omar hace pocos años en el Teatro La Abadía en Madrid, donde él interpretaba a 4 o 5 personajes de Terra Baixa, y aquello fue impactante, ¿no? Yo creo que podemos hablar de unas 3 grandes etapas en la producción del teatro de Guimerá. La primera es la claramente vinculada al género de la tragedia. La tragedia era un género que se estaba recuperando en Europa, especialmente en Francia y en Alemania, que había represtigiado un género que nos conectaba con las raíces del teatro clásico griego y latino, y que Europa había vuelto a poner en valor en unos momentos muy importantes, también vinculado con la belleza de la escritura poética y especialmente los versos de largo recorrido como el alejandrino, por ejemplo. Esa es la primera etapa de Guimerá y yo creo que en esa etapa hay algunos tesoros que hay que redescubrir. Su primera obra, Gala Placidia, es una obra versificadoramente potente, pero teatralmente un poco indigesta, y perdón por la expresión. Pero si nos vamos a Mar y Cel, Mar y Cielo, realmente es una tragedia que en su momento ya fue realmente un enorme éxito popular. Yo creo que de la época de las tragedias, Mar y Cel seguramente es su obra más emblemática. Luego llegaríamos a esta etapa central del final del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que podemos llamar drama social. El drama social es una estructura donde el pueblo, la gente del pueblo realmente representa la colectividad. Hay las grandes tensiones de ese final del siglo XIX, la tensión entre lo urbano y lo rural, las tensiones sexuales, las tensiones entre una forma de comprender el ruralismo como paradigma de la nación, serán los movimientos de desarrollo de los movimientos nacionalistas, no solo en Iberia, sino también en toda Europa. Aquí obras maestras hay muchas.
seguramente la más popular es Terra Baixa, Tierra Baja, pero a mí me parece que La filla del mar, La hija del mar, o Sol Solet, o María Rosa, son obras que todas ellas pueden ser realmente consideradas sus grandes obras. Solo con que Guimará hubiese escrito estas 4 obras ya tendría la fama universal ganada. Y luego viene esta última etapa donde la influencia de renovación del teatro que se está produciendo en Europa, caminando hacia las renovaciones que hará Rusia todas las revoluciones que se producirán en las penínsulas escandinavas, el teatro va a cambiar, vamos a acercarnos a un cierto realismo social psicologista, y al mismo tiempo está todo ese fenómeno que viene sobre todo de Bélgica del simbolismo. Un simbolismo que casi preludia lo que va a pasar poco tiempo después con lo que vamos a llamar surrealismo. Y Guimará, atento a esas revoluciones, e intenta escribir. Es una de las épocas menos conocidas del teatro de Guimará, menos representadas, pero hay obras muy importantes ahí dentro. A mí hay una que me gusta mucho, que es su reescritura de la figura cristológica de Jesús, porque realmente dentro de ese Jesús hay una reflexión muy importante sobre los elementos cristianos que van a entregar al nacionalismo catalán que se está desarrollando en esta época. Causa sorpresa que este hombre, que se fue con 9 años a Cataluña y nunca volvió, tuviera una relación tan intensa con su isla natal. Él se carteaba con sus primos hermanos. Cuando murió su hermano Julio, él hizo un gran poema en castellano, Alteide, en honor de su hermano. Según una leyenda familiar, recibía el gofio de Canarias en su casa. Algún sobrino se quedó en su casa de la Plaza del Pi, en Barcelona, muy cerca de donde está hoy en día la escultura de Guimerá. Y él, claro, habló con su madre siempre en canario, en el acento isleño canario, ¿no? Y le hicieron una entrevista en los últimos años de su vida, y él recordaba, con 8 o 9 años, los molinos de viento de Santa Cruz, esas playas de arena negra y salitrosa, y la caravana de camellos en procesión, en romería, al santuario de la Virgen de Candelaria. Y él decía, pues sí, me encantaría algún día hacer alguna obra teatral, algún drama relacionado con Tenerife, la lucha, los campesinos, el Teide, el drama, ¿no? Sí, hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? El teatro de Guimará es un teatro lleno de estructuras simbólicas, y esas estructuras simbólicas tienen mucho que ver con la ocultación seguramente de su propia sexualidad. A partir de 1930, en el Ateneo de Barcelona se produce una conferencia de Salvador Dalí, una conferencia que va a ser un gran escándalo y que va a recordar el propio escándalo que había generado Guimará en 1895. Dalí afirma que Guimará es el gran pederasta peludo. Pederasta en 1930 significaba homosexual. Todo el mundo en Cataluña sabía que Guimará había tenido una especie de relación con su sexualidad muy abierta y seguramente fuera del armario hasta precisamente 1895, cuando él es nombrado presidente del Ateneo de Barcelona. El Ateneo era la entidad cultural más importante culturalmente que había en Cataluña en ese momento. No había instituciones de autogobierno. Y por tanto va a ser la primera vez, 1895, que Guimará, para asumir el discurso de presidencia, va a utilizar la lengua catalana. Siempre se había hecho en lengua castellana porque parecía que las grandes ocasiones de ritualidad simbólica de esas instituciones tenían que hacerse con la lengua hegemónica impuesta, porque la lengua hegemónica en la calle era el catalán, impuesta por las instituciones. En 1895 Guimará va a provocar un gran caos en esa fiesta de aceptación de la presidencia del Ateneo de Barcelona
en catalán, y van a quedar todas las sillas destrozadas y gente detenida por la policía, etcétera, etcétera. Eso salió en primera página del periódico más importante que había en España en ese momento, que era El Liberal. Salió 2 días después a través de una crónica mandada por telégrafo del corresponsal en Barcelona, y en esa primera página al lado aparecía otra crónica donde se anunciaba la condena a 2 años de trabajos forzados a Oscar Wilde por sodomía. Esa Europa de hasta ese momento, estamos finales del XIX, había tenido un nivel de tolerancia con las disidencias sexuales enorme. No olvidemos que el propio Código Napoleónico de principios del siglo XIX despenalizaba completamente la homosexualidad y, por tanto, pese a que no habían leyes de reconocimiento de protección, no había leyes de castigo, que sí empezaron a existir en los códigos civiles europeos a partir de ese momento. Guimerá, leyendo la noticia de su trifulca como presidente del Ateneu y al lado la condena de Oscar Wilde, decidió hacer un outing, encerrarse en su propio armario, y pese a que todo el mundo comentaba en todos los cenáculos populares de Cataluña la sexualidad de Guimerá, él jamás la quiso reconocer de una forma oficial. Su teatro, evidentemente, recibe esas consecuencias y, por tanto, todas las tensiones sexuales entre los personajes de Guimerá adolecen de un punto de lo que podríamos haber llamado posteriormente a su escritura sadomasoquismo. Hay una parte de tensión sexual terrible porque esos personajes no pueden vivir su sexualidad libremente, y especialmente los hombres de tensiones homosexuales como los personajes de Sol Solet. Sol Solet lo podríamos traducir como solito, solito, pero tiene que ver con el sol también como astro, ¿no? Y además es una canción popular catalana, Sol Solet, vina'm a veure, donde las tensiones homoeróticas entre los dos personajes masculinos son muy evidentes si uno quiere leerlas. Guimerá utilizará 2 elementos simbólicos claros en su teatro, que son la sangre y el cuchillo. La sangre, aparte del elemento cristológico de representación del cuerpo de Cristo, también es una metáfora del fluido seminal masculino. Y el cuchillo va a ser siempre una metáfora del órgano sexual masculino. Esos 2 elementos los encontramos exactamente igual en el teatro de Federico García Lorca. ¿Cómo llega Lorca a reconocer esos elementos del teatro de Guimerá? Es evidente, tiene 2 caminos muy importantes. Su íntima amiga Margarita Xirgu, que había estrenado obras de Guimerá, Guimerá había escrito para ella que la adoraba hasta que al final de su vida se separaron por tensiones estéticas e ideológicas. La Xirgu había ido quizá a parámetros un poco más izquierdistas de los que Guimerá podía tolerar, pero el otro elemento de influencia de Lorca sobre el conocimiento de Guimerá era su íntimo amigo, amante casual durante una época, Salvador Dalí, el que en 1930 dirá en su conferencia del Ateneo, el gran pederasta peludo. ¿Por qué había que destruir a Guimerá? Precisamente porque no era capaz de asumir en una época, estamos en el 30, estamos abriendo las ventanas a la Segunda República, estamos empezando a necesitar un cambio profundo de valentía en los cuerpos disidentes para poder asumir la homosexualidad. Estamos en el momento en que Lorca escribirá El Público, donde, pese a que él lo califica de obra irrepresentable, asume su condición de homosexual. Si leemos al director de teatro del Público en clave Guimerá, porque yo siempre he pensado que Lorca escribe el director del teatro bajo la arena, el que cuando reconoce su sexualidad y abre las puertas del teatro, el público lo devora. Creo que realmente está pensando en la figura de Àngel Guimerá, que era el único referente que se conocía y se discutía sobre su propia sexualidad.